Bueno, este es un poema dedicado a mi hija Renata. Ayer encontré una chica parecida a vos. No me hablaba. Yo quería decirle que te había escrito un poema. Que en Buenos Aires hay trenes, que el agua es marrón, que el cielo es marrón, que el jueves es marrón y estoy triste. La chica usaba unas Vans como vos, que ya no sos chica, que no sé a dónde vas, que por la foto que vi está más linda. Mi infancia estaba como dividida en tres mundos diferentes. El mundo del barrio, la Cortada Falucho, ahí tenía mis amigos del barrio, la escuela normal, donde tenía mis amigos de la escuela normal, y el Club Alumni, que me quedaba a 4 cuadras de mi casa, y era donde en invierno jugaba al básquet, y en verano iba a la pileta y practicaba natación. Y esa fue por lo menos mi vida hasta los 10, 12 años. Escuela, barrio, pileta en verano, básquet en invierno. Era eso, alumni, escuela normal, Cortada Falucho. Esa fue mi infancia. Sí, en mi familia siempre, yo conocía a mi abuelo a los 18 años. Cuando yo era chico me decían que mi abuelo se había muerto, que se había ido de viaje. En realidad había pasado que mi abuelo se había separado de mi abuela, entonces yo no lo conocí, o lo conocí muy grande. Y también estaban las ideas, porque no solamente lo que nos cuentan, sino las ideas que uno se hace. Porque yo por momento, cuando me decían tu abuelo no está acá porque está de viaje, entonces yo me imaginaba dónde podía estar, no sé por qué se me ocurría que podía ser Italia, delirios que yo tenía de chico, ¿no es cierto? Y sí, lo que yo escuchaba, que se narraba, porque esa era la parte oficial de mi vida, eran las historias de mi abuelo que vino de Siria, el hermano de mi abuelo que era cura, pero era como una historia bastante desordenada y que nunca se hablaba directamente de las cosas. Todo estaba como oculto, por decirlo de alguna manera. Nadie preguntaba demasiado, nadie hablaba demasiado y cada cual hacía su vida y las cosas sucedían. ¿Qué hace el lector con la lectura? Yo puedo decir qué hago yo con la lectura, porque cada lector probablemente haga cosas diferentes, sientas cosas diferentes en el momento de leer. A mí lo que me pasa con la lectura es que primero me entretiene. Yo puedo pasar muchísimo tiempo leyendo, me encanta, lo disfruto mucho. Tiene que ver con el placer leer. Pero también muchas veces leo como escritor, más que como lector, y de alguna manera trato de aprender, busco, me gusta saber qué es lo que se está escribiendo. Así que no podría decir qué es lo que hace un lector con la lectura, sí puedo decir qué hago yo con las lecturas que hago, y que son diferentes, depende para qué uno lee, para pasar el rato, para ver qué es lo que se está escribiendo. Hay lecturas que te inspiran y te dan ganas de ponerte a escribir. No es lo mismo leer poesía que leer narrativa. Pero lo que hace con la lectura conmigo es transformarme todo el tiempo. Yo siempre, después de haber leído un libro, soy distinto a antes de haberlo leído, sin ninguna duda. Yo hasta los 24 o 25 años no había leído un libro en mi vida. No me interesaba, me parecía una cosa muy aburrida. No formaba parte de mi vida. Los libros en mi casa no habían libros. Mis viejos no eran lectores, ni mi abuela que vivía con nosotros. No existían los libros en mi vida. Yo tenía 24 o 25 años, me fui a vivir solo al edificio Premier, acá en Casilda, y abajo del edificio, a 20 metros, estaba la librería de Jardín de Picuro, que en ese momento la atendía Diego Costa, y la atendía durante la mañana. Y era amigo mío, entonces yo iba a tomar mate con Diego, y a medida que él atendía, porque venía algún cliente, o mientras tomábamos mate, empecé a mirar, me acuerdo, atrás de Diego, atrás de su escritorio, a la derecha, estaban los libros de poesía. Y empecé a ojear y ojear. En un momento le digo, Diego, recomendame 2 libros para comprar. Y me dio una antología de Juan Gelman y una antología de Miguel Hernández. Y ese momento, esa mañana, fue lo que cambió mi vida para siempre. Yo me acuerdo que me fui a mi casa y me puse a leer primero el de Gelman y me voló la cabeza. Había cosas que yo no entendía, pero las sentía, por decirlo de alguna manera. Y ni hablar Miguel Hernández. Los leí, esos 2 libros, quedé como así alucinado.
Y a partir de ese día nunca dejé de comprar muchos libros, de leer muchos libros, pero ese fue el instante donde yo dije, esto es alucinante. Fue ese momento, y para mí fue muy importante que Diego me haya recomendado esos 2 libros, porque podría haber sido algo que hubiese fracasado, porque si me hubiese dado 2 libros que no fuesen tan buenos como eso, probablemente yo no sería ni escritor, ni hubiese sido tan lector. Para mí fueron importantes esos 2 libros, y esos autores, Miguel Hernández y Juan Gelman, y esa recomendación de Diego para mí fue fundamental. Ahora leo mucho por recomendaciones, por charlas, en las redes sociales, gente que dice, che, estoy leyendo tal, está buenísimo. Tengo muchos amigos escritores, y siempre, toda charla entre escritores o artistas, se habla de lo que estamos leyendo, y prefiero en general ahora leer autores contemporáneos. Me gusta mucho la literatura, sobre todo la literatura argentina contemporánea, la narrativa, la poesía. Y llevo otra vez eso de recomendaciones, también buscando por ahí si hay un autor que yo realmente admiro, y me gusta buscar entrevistas y rastrear qué es lo que lee para poder ver ahí qué pasa. Pero de esa manera, no leyendo, no comprando un diario que te da recomendaciones, entonces compro esa. No, pasa por otro lado, pasa más que nada por mi entorno, y siempre se habla y se recomiendan libros, y se habla de un libro de otro, y trato de ir por ese lado. Lo que fue decisivo para que yo crezca como escritor, o que me inicie como escritor, fueron 2 o 3 cosas. Una, sin duda, fue el profesorado de lengua. Yo, después de la anécdota esa que tuve con Diego Costa, que me recomendó esos 2 libros, casi inmediatamente que empecé a leer mucho, empecé a escribir. Y al poco tiempo, yo en ese momento estudiaba profesorado de matemática. Al otro año me pasé y empecé a estudiar profesorado de literatura, y descubrí, había como una cosa que en ese momento en Casilda, que era mi vida, que era el Jardín de Epicuro, que era muy importante, porque ahí se debía charlas, mates, se hablaba de libros, se hablaba de gente que estaba escribiendo. Y en el profesorado para mí fue muy importante varios docentes. Cristina Martín fue importante, Carlos Manino, que era el profesor de filosofía, que es de Arequito, Sonia Contardi, que era una poeta buenísima y aparte muy piola, y ella nos daba muchas más lecturas que además de las que correspondían por la materia. Pero además empecé a tener un contacto ahí con gente que hablaba a mí, que yo podía hablar y le podía mostrar lo que estaba escribiendo. Y a partir de todas esas charlas y todo ese ambiente, por decirlo de alguna manera, yo siento que empecé a convertirme en un poeta en ese momento, porque no escribía narrativa, pero el ambiente del profesorado, del Jardín de Epicuro, y tener, 5 o 6 amigos. Oscar Martínez para mí fue muy importante, porque él vivía al lado de la casa de mi viejo, y yo le mostraba a Oscar lo que estaba escribiendo, y él me daba su opinión, me corregía. Todo ese mundo que yo tuve en esos años para mí fue fundamental. Yo creo que sí, no sé si tan conscientemente, pero cuando escribo me importa mucho que quede bien lo que escribo. Y obviamente el primer lector y el primer crítico de eso que escribo soy yo. Y quiero que sea algo que esté bueno, y que esté prolijo, y que yo esté orgulloso, por decirlo de alguna manera, de haberlo escrito. Y eso seguramente lo estoy haciendo pensando en un lector que quiero que vea que es un buen material, o que lo pueda disfrutar, que lo disfrute. No es que solamente escribo para sacarme cosas de la cabeza, o como un escape, qué sé yo, no. Escribo pensando en que lo que estoy produciendo sea bueno, y así que seguramente pienso en el lector, no escribo para mí de ninguna manera. Yo me levanto temprano, tomo unos mates, y casi todos los días, las 2 primeras horas del día son trabajar escribiendo. Porque en general yo tengo 2 o 3 libros abiertos, un libro de poesía, un libro de narrativa, o releo mucho. Casi todos los días, las 2 primeras horas o 3 son para la escritura. En mi casa en Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires, en mi casa tengo mi computadora, pongo un poco de música, tomo unos mates y trabajo de esa manera. Cuando vengo a Casilda, por ejemplo, ahora estoy hace 4 días acá, y traje la notebook y escribo en los bares. No sé por qué en Casilda tengo la costumbre de sentarme en un bar y escribir ahí, trabajar ahí, porque sí, muchas veces sentarse a trabajar
no es escribir, es sentarse a trabajar, corregir, pero esa es mi manera. Hay otras, todos tenemos manera diferente de escribir. A mí me gusta todos los días sentarme, corregir, mirar lo que estoy haciendo, leer, pero leer en ese momento uno lee más como escritor que como solamente para disfrutar, no de tirarse en la cama a leer, que también lo hago y me encanta, pero en el momento del trabajo yo por ahí leo de otra manera. Y esa es mi manera. Yo creo que un escritor se forma por varias cosas, pero sin duda una es la lectura. Lo más importante de un escritor es lo que lee, cuánto lee, si vos te das cuenta cuando un escritor por ahí se repite y vos hablas con él y ves que se repite su lectura, si es curioso, ¿no?, para leer, qué sé yo. Para mí la lectura es una gran parte de la formación de un escritor, pero también su vida, dónde vive, cómo vive, dónde pasó su infancia, qué sé yo. Por ejemplo, a mí me gusta Selva Almada, que es genial como escribe, y bueno, pero ella puede escribir de esa manera porque vivió en Entre Ríos, y eso es parte de su formación, haber vivido en Entre Ríos y tener esa infancia, qué sé yo. O Mariano escribió que es chaqueño, entonces escribe de determinada manera, y un escritor porteño va a escribir completamente distinto. Entonces yo creo que la vida también es parte de la formación. Yo nunca hice talleres, nunca fui a un taller literario para corregir, pero uno todo el tiempo, aunque no vaya a un taller literario, yo en Casilda lo hacía, uno tiene amigos, alguien que uno considera autorizado, que le muestra lo que uno está haciendo y charla sobre eso. Y también se forma editando libros. Hay algo que una vez me decía un poeta de Buenos Aires que me pareció buenísimo, me decía, muchas veces un libro se corrige con otro libro. Muchas veces uno edita un libro que ya está terminado y recibe algunas cosas de los lectores, que eso también te ayuda a crecer como escritor, me parece. Pero bueno, eso todo es muy diferente para todos. Y hay gente que necesita tener un maestro, que tiene un maestro y consulta. Y a mí no me pasó, pero entiendo esa función del maestro y que algunos necesiten. En mi caso no, yo nunca hice un taller literario. Empecé a escribir de muy grande. No es que yo era un chico que tenía talento para la escritura, entonces eso no figura. Y en mi caso, mi formación también tuvo que ver con la gastronomía. Yo durante 28 años fui gastronómico, por lo menos 20 años conviví siendo escritor y siendo gastronómico, y viviendo de noche, y todo eso, todo es yo por ahí digo, mi paisaje. Una vez me preguntaron cuál era tu paisaje, el paisaje y hasta hace muy poco el paisaje de mi vida era una cocina de un boliche, porque yo siempre estuve en una cocina atrás de la barra y pasaba las partes de horas de mi vida que no trabajaba escribiendo, trabajaba dentro de un boliche, y eso creo que también es parte de mi formación. Lo mejor que por lo menos a mí lo mejor que yo siento con la literatura es la libertad absoluta, total, al momento de escribir, de leer, una independencia completa, por lo menos en mi caso, pero casi todos tenemos momentos mejores o peores, económicamente, sentimentalmente, familiarmente. Podemos estar muy tristes por alguna razón, o preocupados, o sin plata, con problemas económicos. Entonces, pero en el momento de la literatura se terminó. Ahí hay libertad absoluta, independencia absoluta del resto, y eso a mí me lo dio la literatura. Me da una manera, un lugar en el cual yo soy absolutamente libre. Como casi todas las cosas que no implican un trabajo de yo cumplo tantas horas para que me den tanta remuneración, el resto uno lo hace para tratar de estar lo mejor posible, para tratar de ser feliz, qué sé yo. Yo no me imagino una vida sin estar escribiendo algo. Me puedo imaginar una vida de cualquier manera, con auto, sin irme de vacaciones, estando en una casa o alquilando una casa o viviendo en una carpa o viviendo en una pensión. No sé qué va a pasar de mi vida porque todos vivimos en el medio de una incertidumbre de lo que puede pasarnos. Lo que no me imagino es yo tener una vida en la cual no escriba. Para mí es impensable. Y tiene un lugar importantísimo la escritura en ese sentido. Para mí una cualidad indispensable del escritor
creo que es la sensibilidad. Hay algo de la sensibilidad del artista que es necesaria. Cualidades como técnicas, no sé, no podría decir, porque yo creo que la curiosidad, la capacidad de trabajo, la seriedad, escribir es un acto completamente individual. Uno cuando escribe necesita estar solo escribiendo un texto, luchando con el texto, disfrutando en el momento de escribirlo, pero al mismo tiempo es mucho laburo, con la gran probabilidad de que todo ese laburo quede, que muy poca gente lo lea, pero de mucho yo lo disfruto. El momento de la escritura es lo mejor de ser escritor, pero una cosa es el momento de la escritura, que es solitario, etcétera, y otra cosa es ser escritor. Hay una cosa de ir a presentaciones de libros, de tener que presentar el propio libro de uno, de arreglar con una editorial, firmar un contrato, estar pendiente si cómo anda el libro, si se vende, no se vende, si tienen buenas críticas o malas críticas. Eso es como el laburo de escritor. Escribir es completamente solitario, hermoso, difícil. A mí me parece que es genial. ¿Qué sé yo? Es un placer absoluto, incomparable con ningún otro, sentarse a escribir. Y cuando las cosas salen, más todavía. Creo que todos los artistas, por lo menos los que yo conozco, leen mucho. Y esas cosas que leen, las escriben los escritores. Así que evidentemente es importante lo que hacen los escritores. No me animaría a decir que es más importante que lo que hacen otros artistas. Pero también tiene una cosa ser escritor, que es una altísima chance de que lo que uno hace caiga en la intrascendencia. Puede venir la poeta más importante del país a Casilda y creo que la pueden llegar a reconocer 3 personas. No la conoce nadie. A lo mejor narradora argentina viene a Casilda y no la conoce nadie. Pero esa gran poeta o esa gran narradora o un gran narrador influye en muchísimos otros artistas. Entonces es como un trabajo, el del escritor, que muchas veces no se ve mucho. Muy difícilmente un escritor gane mucha plata, pero es fundamental para el resto de las artes. A mí me parece que es genial lo que hacemos los escritores, lo que hicieron los escritores por mí. A mí realmente la lectura me cambió la vida, y esa lectura fue gracias a escritores que han escrito eso. Esa para mí es, no sé si tienen una función como que tengan un deber, que es lo que el artista, el escritor hace lo que quiere, escribe, el que le gusta, no sé si tiene una función social y está obligado a tener determinado tipo de acciones, qué sé yo, no, pero todos los artistas leen y se ven influidos por lo que leen, y eso lo hacen los escritores. Fue muy difícil la convivencia, sigue siendo difícil. Es muy difícil que alguien que está con vos, una familia, amigos incluso, puedan entender que uno le dedique tanto tiempo, tanta pasión a algo que es improductivo muchas veces económicamente. Muy difícil. Pero al mismo tiempo uno no puede dejar de hacerlo. Y la vida sigue pasando y hay gente que lo puede entender, gente que no. Y va transformándose también las relaciones. Yo no tengo los mismos amigos ahora que los tenía hace 10 años ni hace 20 años. Y gran parte de ese cambio tuvo que ver con la literatura, con mi trabajo como escritor. A uno empiezan a dejar de interesarle algunas cosas, le interesan más otras. Y es difícil en un mundo capitalista, por decirlo de alguna manera, que uno le dedique tanto tiempo a algo que muchas veces no representa una seguridad económica. De alguna manera, por lo menos en mi caso, fue una decisión importante, fue desclasarme prácticamente, decidir vivir de una manera distinta de la que vivía antes,
para poder dedicarme exclusivamente a escribir y a vivir de la escritura, que muchas veces también es vivir de cuestiones colaterales con la escritura, qué sé yo, dar talleres, gestionar y demás, y que te generan algunos ingresos, como también algunos libros, pero es una decisión, para mí fue una gran, y de la cual no me arrepiento para nada, desplazarme para poder escribir y dedicarme, porque hay un momento en que hay que tomar la decisión. ¿Vas a escribir? ¿Querés escribir? ¿O va a ser el hobby que vas a tener cuando dejas de trabajar de otra cosa? Es una decisión que no solamente los escritores, todos los artistas en algún momento deben tener que tomar. Y en mi caso la tomé, no me arrepiento, pero tiene consecuencias. Fuera de la lengua, no sé, qué sé yo, la vida, la sensibilidad y algo de muchas veces la relación entre las personas no se da solamente por el lenguaje, sino también por las miradas, por lo que pasa, por la tristeza. La lengua es alucinante y además yo soy poeta y a través de la poesía uno puede decir cosas que el lenguaje habitual de todos los días no nos permite decir. Por eso existe la literatura también, sobre todo la poesía, porque ¿por qué alguien escribe poesía si podría decirlo directamente? Y hay algo que está más allá de lo que uno puede decir con el lenguaje de todos los días y necesita la poesía. Y bueno, y también hay cosas que uno necesita algo que no sea el lenguaje para comunicarlo, las miradas, hay un montón de cuestiones que pasan más allá de la lengua. Las dos cosas, revela algo y se revela contra algo en mi escritura. Revela... Yo a través de la escritura puedo decir cosas que ni siquiera yo sé que siento. Entonces, a mí mismo me revela qué es lo que me está pasando a veces en mi propia escritura. Y se revela como un espacio de libertad. Uno cuando escribe con absoluta libertad. Entonces se revela la escritura contra todos esos condicionantes que vos tenés todo el tiempo en tu vida y en la escritura no lo tenés. Entonces, ¿qué va a hacer? A mí me pueden sacar la casa, me pueden chocar el auto, me pueden hacer un montón de cosas. Cuando yo escribo nadie puede hacerme nada, yo escribo lo que quiero y ahí soy una persona absolutamente libre. Entonces se revela contra todo eso que no podés hacer en la vida de todos los días. En la escritura vos sos dueño de todo. Este año murieron, el año pasado en realidad, murieron 2 del año pasado y tres poetas que yo admiro mucho. Uno es Alberto Spumber. Para mí Alberto Spumber es un poeta tremendo, pero además una persona tremenda. Yo tuve la suerte de conocerlo, hablar con él. Para mí realmente yo admiraba y sigo admirando a Spumber por su militancia, un personaje que no solamente lo admiraba como escritor, sino también como persona. También me pasó con Alejandro Smith, que yo admiraba de Alejandro Smith, que es un poeta de Córdoba, su libertad absoluta al momento de escribir, su cinismo, tenía una cosa así que no le importaba nada. Realmente lo admiraba. Y Irene Grus, una poeta que no conocí personalmente, que me parece extraordinaria, y también una cosa muy rebelde y de no acatar las normas sociales, y aparte escribe una poesía maravillosa. Para mí eso fue. Y en la narrativa, alguien que yo admiro muchísimo es a Alberto Laiseca. Realmente admiro lo que escribió Laiseca. Y bueno, en la actualidad un montón de amigos que para mí son extraordinarios, escriben muy bien y son grandes escritores. Pero con esos autores que yo te dije recién, para mí fueron importantes. A mí uno de los libros de la literatura, así como la literatura clásica, que me voló la cabeza, que lo leí 10.000 veces y me identifico con él, es Odiseo. Para mí la Odisea es un libro fantástico. Y todas las aventuras de Odiseo para volver a
a su casa. Siempre me emocionó mucho y me sentí identificado con la vida, con el regreso de Odiseo a su casa. Sin duda ese con el que más me identifico. Y ahora voy a leer un poema dedicado a Helena. Te hice un nido para que duermas entre la luna y las estrellas. Sombra con sombra, camino abajo, te hice un bosque de solo un árbol, para que huyas, para que juegues, para que crezcas entre los duendes. Yo soy un hombre, no soy un mago. Escribo cosas que nunca hago, y hago cosas que nunca escribo, y hablo poco cuando me animo. ¿Sabes que un día en una torre vi hablar a un viejo con otro hombre? Cosas de grande que no comprendo, cosas de chico que no me acuerdo. Hay una hormiga que cuando vuela se hace más grande de lo que piensa, y hay un globo que los domingos en una plaza se vuelve niño. Cuida tu estrella, mira tu ombligo. Cuando te llamo, te necesito.